¿Cuánto dinero se lleva Sinner por ganar Indian Wells 2026? Jannik Sinner suma su primer Masters 1000 de Indian Wells tras ganar en la final de este 2026 a Daniil Medvedev. El italiano aprovecha el traspié de Carlos Alcaraz para imponerse en una de las pistas fetiche del murciano, donde ganó en 2023 y 2024. De esta manera, Sinner suma 1000 puntos y recorta precisamente esa cantidad a Alcaraz en el ranking ATP. Además, supone un incremento también de su caja, con más de $1 millón. La cantidad vuelve a ser la misma a repartir para los ganadores del cuadro masculino y femenino. Por tanto, en Indian Wells 2026, tanto Jannik Sinner como Aryna Sabalenka, que se impuso a Rybakina en la final femenina, se llevarán el mismo premio por su triunfo. El Masters 1000 de Indian Wells 2026 tiene ya ganador, después de que Sinner se haya impuesto a Medvedev en la final. Se esperaba una final entre los dos mejores tenistas del mundo, pero el ruso lo evitó con un triunfo en semifinales ante Alcaraz por 6-3 y 7-6. En el partido por el título, no pudo con un italiano que se confirma como la gran alternativa en este momento al español. Por su parte, la bielorrusa Sabalenka ganó a Rybakina. Venía la kazaja de imponerse a la número 1 del mundo en el Open de Australia y se llevó el primer set en la final del WTA 1000 de Indian Wells 2026. Sin embargo, la reacción de la mejor tenista del mundo la llevó a ganar el título, que también es el primero para ella. ¿Cuánto dinero ha ganado Sinner por ganar Indian Wells 2026? Como decíamos, los premios en el cuadro masculino y en el cuadro femenino se han equiparado también en Indian Wells. Por ello, tanto Sinner como Sabalenka se han llevado la misma cantidad. Esta asciende a los $1,15 millones, que al cambio vendría a ser 1,01 millones de euros. Para los subcampeones también hay un premio importante, de $612.340, que serían cerca de 536.000 euros. ¿Cuánto dinero se reparte en Indian Wells? No solo los dos primeros ganan en Indian Wells. El prize money aparece desde la primera ronda, con premios ascendentes desde los $24.000 hasta el premio por ganar. En total, el campeonato reparte un total de $9.415.725 tanto en su formato ATP como WTA. El ataque de un tenista al circuito por los triunfos de Alcaraz y Sinner se vuelve aburrido. El tenista danés, Holger Rune, ha cargado contra el resto de tenistas por no hacer frente al italiano y el español, y se ha autoproclamado el candidato a hacerlo. La superioridad de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner sobre sus rivales es notable. Los dos mejores tenistas del mundo se llevan repartiendo la mayoría de los trofeos de los últimos años, dejando prácticamente en blanco al resto. Durante los últimos meses, se lleva especulando acerca de la necesidad de buscar a un tercer tenista en discordia que les complique el calendario. Sin embargo, todavía no hay candidato claro que pueda batir a ambos. Acerca de esta problemática ha hablado un tenista en activo que está lesionado, Holger Rune. Con solo dos chicos que hacen finales y lo ganan todo, se vuelve aburrido, para ser honesto. Creo que se necesitan más jugadores que les hagan frente, no solo en un torneo, sino de forma constante, ha comentado el tenista danés en una entrevista para Tales of Tennis. Actualmente, dentro del circuito hay decenas de tenistas con un nivel bastante alto, pero no son capaces de mantener el ritmo de Alcaraz y Sinner. Pese a ello, Rune se autoproclama el candidato a hacerlo. Sé que puedo hacerlo, y cada vez que salgo a la pista contra ellos, sé que tengo posibilidades de ganarles. También sé que a ambos les resulta incómodo jugar contra mí, así que eso me motiva aún más. Mi objetivo no ha cambiado. Es estar en la cima y ganar títulos de Grand Slam, añade. En cuanto a sus duelos contra los dos tenistas, Rune es de los pocos rivales que mantiene un récord equilibrado. Contra el español cuenta con 2 victorias y 2 derrotas, y frente a Jannik de 2 victorias y 3 derrotas. Medvedev se conforma con sumar 650 puntos que le sirven para volver este lunes al top 10 mundial en detrimento del kazajo Alexander Bublik. La regularidad en el inicio de curso del ruso le sitúa tercero en la Race 2026 que da billete a las ATP Finals de Turín, detrás de Carlitos y Jannik. El brutal dato que resalta el dominio de Carlos Alcaraz y Sinner sobre sus rivales. Ambos tenistas han ganado 21 de 22 torneos en los que los dos han participado y cuentan con un porcentaje de victoria del 95,45%. El Mutua Madrid Open de 2024 ha sido el único que han perdido.
El hecho de que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no tengan rival es una realidad que muchos tenistas ya han asumido. Su dominio en el circuito ATP es tan grande que, desde los últimos años, siempre son ellos quienes se proclaman ganadores. Los dos mejores tenistas del mundo llevan acudiendo a los mismos torneos desde hace años, y el trofeo casi siempre cae del lado de alguno de ellos. Incluso, hay una estadística que señala que cada vez que coinciden en el mismo torneo, uno de los dos lo gana. En concreto, de los últimos 22 torneos en los que ambos han jugado, 21 de ellos los ha ganado Carlos o Jannik. A excepción del Mutua Madrid Open de 2024, eventos como Masters 1000, todos los Grand Slams, varios ATP 500 y las ATP Finals han sido conquistados por ambos. De esta forma, tanto Alcaraz como Sinner cuentan con un porcentaje de victoria en torneos en los que coinciden del 95,45%. Este dato resalta de forma clara la hegemonía de ambos sobre sus rivales en los últimos años, pese a que el nivel del resto de tenistas ha subido. En lo que llevamos de 2026, los tres grandes torneos que se han disputado, Open de Australia, ATP 500 de Doha y Masters 1000 de Indian Wells, se los han repartido entre ambos, siendo Carlitos el que tiene el saldo a favor. La próxima cita de los dos será en el Masters 1000 de Miami, y veremos cuál de los dos se lo lleva o si salta la sorpresa y caen eliminados. Carlos Alcaraz cumple su promesa tras ganar el Open de Australia y se tatúa un canguro. Además del número 1 del mundo, Carlos Alcaraz ha demostrado ser un hombre de palabra. El tenista español aseguró tras conquistar su primer Open de Australia, su séptimo Grand Slam, que se tatuaría un canguro. Mes y medio después de esa final ante Novak Djokovic, el murciano ha compartido en sus redes sociales el momento en el que cumplía su promesa: me haré un canguro seguro por el día de hoy. Lo que no tengo claro todavía es si será en la derecha o en la izquierda, afirmó Alcaraz tras ganar el Open de Australia. Finalmente, como se puede ver en la foto junto al tatuador, el lugar escogido es la pierna izquierda. El murciano empezó su tradición de tatuarse algo representativo del Grand Slam cuando conquistó Wimbledon en 2023. Para celebrar su victoria ante Novak Djokovic, Alcaraz se fijó en la piel una fresa, símbolo del torneo, y la fecha, el 16 de julio de 2023, un año después. Tras ganar Roland Garros, Carlitos se tatuó en la pierna la Torre Eiffel junto a la fecha de aquel día en el que ganó a Alexander Zverev. A finales del año pasado, meses después de ganar el US Open, el murciano se tatuó un collage de la Estatua de la Libertad y del Puente de Brooklyn, dos lugares emblemáticos de la ciudad de Nueva York. ¿Qué siente un campeón cuando ve a su mayor rival levantar un trofeo importante? En el circuito ATP, donde cada punto puede cambiar una temporada, incluso los mejores observan con atención las victorias ajenas. La conquista de Jannik Sinner en Indian Wells, tras vencer a Daniil Medvedev en una final intensa decidida por 2 tie-breaks, no solo fue un gran momento para el italiano. También provocó una reacción interesante en Carlos Alcaraz, quien sigue siendo el número 1 del mundo y uno de los protagonistas de esta nueva rivalidad del tenis. Tras la final de Indian Wells, Carlos Alcaraz observó la celebración de Jannik Sinner con una mezcla de respeto, ambición y una leve sonrisa competitiva. El español no estaba en la pista central, pero sí atento a cada punto del duelo entre el italiano y Daniil Medvedev, un partido tenso decidido por pequeños detalles. Para un competidor como Alcaraz, ver a su rival levantar el trofeo no es una escena más del circuito. Es una señal, un recordatorio de que la cima del tenis se está moviendo y de que cada victoria ajena también es un desafío. Cuando terminó el partido y Sinner levantó los brazos en el desierto californiano, Alcaraz escribió un breve mensaje en su teléfono antes de hablar con su equipo. No era frustración lo que dominaba el ambiente, sino análisis. El murciano había caído antes ante un Medvedev inspirado, y ahora veía cómo el italiano encontraba la forma de superarlo en 2 tie-breaks durísimos. Esa clase de finales, pensaba Alcaraz, son las que definen temporadas. Mientras algunos ven un campeón celebrando, él ve patrones, decisiones, momentos de presión y oportunidades para mejorar en el futuro dentro del circuito. Según personas cercanas a su equipo, la reacción inicial de Alcaraz fue muy simple pero reveladora. Miró la pantalla, asintió ligeramente y comentó que Sinner estaba jugando con una calma impresionante. No había rastro de enfado, sino algo más peligroso para sus rivales: motivación. Alcaraz entiende que la rivalidad con el italiano se está convirtiendo en el motor de esta nueva era del tenis.
Cada título que gana uno eleva automáticamente el nivel del otro, creando una presión constante que obliga a mejorar en todos los aspectos del juego. En el vestuario, el español habría comentado también lo difícil que había sido el partido entre Sinner y Medvedev. Los intercambios desde el fondo, la precisión con el saque y la frialdad mental fueron elementos que no pasaron desapercibidos.